Buenas tardes y bienvenidos a Cinefilia, una ventana al cine. Estamos en medio de un ambiente de guerra. Pero la guerra viene del cielo. Vamos a hablar con Alfredo León acerca de su primera película, Monos con Gallinas. ¿Qué tienes contra los monos? No son esos monos. Vamos a hablar con todos los técnicos que participaron en este proyecto. Bienvenidos. Estamos con Alfredo León, cineasta. Acaba de rodar su primer largometraje, Mono con Gallinas. Monos somos todos los ecuatorianos para los peruanos, ¿no? Así es. Y gallinas. Y gallinas son ellos para nosotros, supuestamente. Nosotros. Ya. Sí. Esos son unos términos que ya no se utilizan tanto, pero que durante la época del conflicto eran como muy utilizados, esos términos despectivos para referirse los unos a los otros. Y de ahí sale un poco la idea de usarlos para el título. Esta es la historia del conflicto, entonces. No es la historia del conflicto, es la historia de un chico. El trasfondo de esa historia es el conflicto. Pero la película en ningún momento pretende tomar parte del conflicto o decir quién tuvo la culpa o cómo fue el conflicto, ni nada de eso, sino pretende contar una historia de crecimiento, una historia de un chico que le toca crecer, que le toca hacerse hombre a la fuerza. ¿Por qué el tema? ¿Por qué se te ocurrió? ¿Qué referencias tienes? Bueno, está basado en hechos reales y sale de una historia muy personal mía. Fue la historia de mi tío abuelo, que fue quien combatió en el conflicto cuando tenía 18 años. Y esa fue la historia que inspiró a Mono con Gallinas. No hice una película sobre mi tío abuelo, pero hice una película inspirada en hechos reales, en hechos que sé que sucedieron y que tuve la suerte de conocer a quien les sucedieron. ¿Y de qué es la película entonces? Es sobre este hombre, es sobre un niño que le toca hacerse hombre. Es una historia de crecimiento, es una historia de Jorge, que es el protagonista de la historia, que empieza en la película siendo un chico que se debate en la sociedad conservadora de los 40s, en el Quito conservador de los 40s, se debate con sus problemas de adolescencia, con sus problemas de juventud, y cree que por bien hacer debe enlistarse en el ejército, sin saber que iba a haber el conflicto. Y bueno, eso le lleva a vivir una experiencia que él no imaginaba y muy dura y muy difícil para él. Me parece plenísimo que esté ambientada en los 40s. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Qué investigaron? Vestuario, maquillaje, sí. Todo me parece que fue... O sea, fue un trabajo muy duro, pero muy divertido también. La gente de arte hizo un trabajo fenomenal. Roberto Frisone, que es el director de arte, a la cabeza, Ana Poveda en el vestuario, Cecilia Larrea en el maquillaje. Ellos realmente investigaron mucho. Bueno, eso fue una preocupación mía desde el inicio. Yo desde las versiones iniciales del guión siempre me preocupó mucho, que era algo que yo le decía a Diego, al productor, todo el tiempo, no podemos jalarnos en la ambientación de la época. O sea, si es que eso no está bien, no importa nada más. Además de una época muy bonita, los 40s, que fue complicado encontrar referencias. ¿Por qué? O sea, complicado encontrar referencias por las zonas en donde supuestamente estaba sucediendo la historia. No hay muchas referencias de cómo eran las guarniciones del ejército ecuatoriano, por ejemplo, en ese conflicto. Hay muy pocas fotos tomadas en su mayoría por los peruanos cuando ya entraron y destrozaron la guarnición. Entonces nos basamos en esas cosas. Nos ayudaron también las Fuerzas Armadas con algo de investigación, pero fue un proceso creativo muy chévere, y fue algo que durante el rodaje estuvo presente todo el tiempo, ¿no? Esa nota de los 40s. ¿Te sentían en esa? Sí, había un momento ya la tercera o cuarta semana de rodaje que veías a la gente del equipo técnico con cortes de pelo de la época, o se dejaban el bigote o cosas así, que fue muy divertido también. Entonces sí, como que todos nos sentimos en la época, y eso fue chévere. ¿Está filmada solo aquí? Está filmada solo aquí, sí. Inclusive las partes que en la historia suceden en un campamento peruano son todas ambientadas aquí. Lo que hicimos fue traer a los actores peruanos. Actores peruanos acá. Ya. Una cosa que digamos, una anécdota del proyecto es que hasta un mes antes de rodar supuestamente íbamos a hacer en 16 milímetros. Y fue por una cuestión de la coproducción que tenemos con Argentina. Fue una recomendación de ellos, porque por los fondos que teníamos podíamos haber rodado la película en ese formato, pero no teníamos los fondos que aseguren que íbamos a llegar a una copia final.
Entonces dijimos, eso nos va a traer más problemas después. Y decidimos a última hora cambiar de formato. Pudimos rodar más material de lo que hubiéramos podido rodar antes. Yo podía todas las noches después del rodaje sentarme a ver el material, a revisarlo. Y además realmente a mí me dejó impresionado porque, o sea, cuando primero me propusieron la cámara, yo dije, pero es una pinche cámara de fotos, o sea, vamos a hacer la película con una cámara de fotos. Hicimos unas pruebas que yo, un poco Daniel y yo, del fotógrafo y yo, decidimos, no vamos a decidirnos por el formato si no hacemos unas pruebas con todas las de ley. La alta definición ahora ya te permite tener suficiente resolución para que si tú vas a terminar después de inflando a 35 tengas una súper buena imagen. Pero si a eso le sumas una gran óptica, una óptica de la misma calidad de si estuvieras trabajando en cine, eso te da otro nivel, estás hablando de otro nivel. Y eso fue, digamos, el punto que nos hizo decidir. Conseguimos una cámara de fotos que tenía una montura de fábrica para poner los lentes de 35 milímetros y eso hacía toda la diferencia y estamos súper contentos con el resultado.